Hola, hola, mis corazones enamorados. Bienvenidos un día más a mi canal, donde el drama, el romance y las noticias del corazón son el pan de cada día. Espero que estén listos para una buena dosis de chisme jugoso porque hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y a la vez, más misteriosas de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, como lo escucharon, vamos a adentrarnos en los rumores, las indirectas y las posibles señales de reconciliación entre estos dos tortolitos que nos robaron el corazón en Senkalkam. Prepárense porque la información que les traigo hoy es épica. Y cuando digo épica, lo digo en serio. Rumores, fotos filtradas, gestos sospechosos, lo tenemos todo. ¿Recuerdan cuando todos creíamos que su amor era tan real como la vida misma? Pues bien, después de una ruptura que nos dejó a todos con el corazón roto, parece que la llama podría estar reavivándose. ¿Será cierto que Kerem inundó a Hande con rosas? ¿Es una estrategia para reconquistarla? ¿O simplemente una amistad que se ha mantenido a lo largo del tiempo? Todas estas preguntas y muchas más las responderemos en este vídeo. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de emociones, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan tanto como yo del chisme del bueno, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos. Aquí siempre les traigo las últimas novedades, las noticias más frescas y los análisis más profundos sobre sus parejas favoritas. Así que, ya lo saben, únete a esta gran familia de chismosos profesionales. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. Prepárense un cafecito, pónganse cómodos y acompáñenme a desentrañar este misterio romántico. Bien, empecemos por el principio. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo turco. Su química en pantalla en Senkalkam era innegable, palpable, electrizante. Tanto que traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real que nos hizo creer en el amor verdadero, en los cuentos de hadas modernos. Era como si Eda YLDZ y Serkan Bolat hubieran cobrado vida y estuvieran viviendo su propio romance de ensueño. Sus apariciones públicas eran una delicia para los fans. Risas, miradas cómplices, gestos cariñosos, todo apuntaba a que estaban profundamente enamorados. Sus redes sociales se inundaban de fotos juntos, de mensajes llenos de amor y admiración mutua. Era una relación que se vivía con intensidad, con pasión y sobre todo, con mucha autenticidad. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Recordamos cada entrevista, cada alfombra roja, cada post en Instagram como si fuera ayer. Era una explosión de juventud, talento y sobre todo, amor. Parecía que todo lo que tocaban se convertía en oro, y no solo profesionalmente, sino también sentimentalmente. ¿Quién no suspiró al verlos besarse en París, durante una escapada romántica que documentaron hasta el último detalle? ¿Quién no comentó cada foto en la que se dedicaban palabras tiernas, como si fueran dos adolescentes enamorados? Pero como suele suceder en estos casos, la felicidad no duró para siempre. De repente, como un jarro de agua fría, llegó la noticia de su ruptura. Un shock para todos sus seguidores, que no podían creer que una relación tan sólida y aparentemente perfecta se hubiera terminado de la noche a la mañana. Los motivos de la separación nunca quedaron del todo claros. Algunos apuntaban a la presión mediática, otros a diferencias irreconciliables, otros a la incompatibilidad de agendas. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente pasó. Y ahí empezó el drama, mis queridos. La prensa del corazón se volvió loca, buscando la exclusiva, la declaración, la foto que lo explicara todo. Se especuló con terceras personas, con celos profesionales, incluso con influencias familiares. Pero tanto Hande como Kerem optaron por el silencio, por la discreción, dejando a sus fans con un mar de dudas y un sabor amargo en la boca. Fue como si se rompiera un hechizo, como si el cuento de hadas se hubiera desvanecido en la bruma de la realidad. Después de la ruptura, ambos se mantuvieron relativamente discretos sobre su vida personal. Hande se enfocó en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y consolidándose como una de las estrellas más importantes de Turquía. Kerem, por su parte, también siguió adelante con su trabajo, participando en proyectos tanto en Turquía como en el extranjero. Y ambos, debemos decirlo, lo hicieron con una profesionalidad admirable. Supieron separar su vida personal de la profesional, y aunque la sombra de su relación siempre les persiguió, nunca dejaron que eso afectara a su trabajo. O al menos, eso es lo que aparentaron. Porque, como sabemos, en el mundo del espectáculo todo es posible, y las apariencias, a veces, engañan. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Porque en los últimos meses, han surgido una serie de rumores y especulaciones que apuntan a una posible reconciliación. ¿De dónde vienen estos rumores? Principalmente de las redes sociales, el lugar donde todo se cuece, donde las pistas se dejan caer y donde los fans más observadores analizan cada detalle al milímetro.
Hay las redes sociales, ese campo de batalla de la información y la desinformación. Donde una simple foto puede desatar una tormenta de especulaciones, y donde los fans, con su lupa virtual, son capaces de encontrar conexiones donde nadie más las ve. Y es que, mis amores, la legión de fans de Hande y Kerem nunca se rindió. Siempre mantuvieron la esperanza de una reconciliación, y ahora, parece que sus plegarias están siendo escuchadas. Una de las primeras señales que encendió las alarmas fue el hecho de que Hande y Kerem seguían siguiéndose en Instagram. Puede parecer una tontería, pero en el mundo de las celebrities, dejar de seguir a tu ex en redes sociales es casi una declaración de guerra. El hecho de que siguieran conectados virtualmente indicaba que al menos, había un mínimo de cordialidad entre ellos. Exactamente. En el mundo del famoseo, el unfollow es como lanzar una bomba atómica. Es un mensaje claro y contundente de que la relación, al menos virtualmente, ha terminado. Pero en este caso, el hecho de que ambos se mantuvieran en la lista de seguidores del otro era una señal de esperanza, un rayito de luz en medio de la oscuridad. Era como si dijeran, sí, terminamos, pero no nos guardamos rencor. Pero la cosa no quedó ahí. Poco después empezaron a circular fotos y vídeos de Hande y Kerem en los mismos lugares, aunque no juntos. Por ejemplo, ambos fueron vistos en el mismo restaurante en la misma ciudad, incluso en el mismo evento, aunque intentando evitar coincidir. Demasiadas coincidencias para ser mera casualidad, ¿no creen? Demasiado sospechoso, diría yo. A ver, entiendo que Estambul es una ciudad grande, pero ¿qué probabilidades hay de que dos personas que se han evitado durante meses, de repente, aparezcan en los mismos sitios, a la misma hora? ¿O estaban siguiendo el mismo itinerario turístico, o aquí hay gato encerrado? Y los fans, por supuesto, se decantaron por la segunda opción. Empezaron a analizar cada foto, cada vídeo, buscando una mirada furtiva, un gesto cómplice, cualquier señal que confirmara sus sospechas. Y como suele suceder, encontraron lo que buscaban. Y llegamos al plato fuerte, al rumor que ha desatado la locura entre los fans, la historia de las rosas. Según varias fuentes, Kerem habría inundado la casa de Hande con un mar de rosas rojas. Rosas rojas. El símbolo por excelencia del amor y la pasión. ¿Será cierto? ¿Es una estrategia para reconquistarla? ¿Un gesto romántico para demostrarle que sigue pensando en ella? La verdad es que no hay confirmación oficial de esta historia, pero la sola posibilidad ha generado una ola de entusiasmo en las redes sociales. Hay, las rosas, el arma secreta de los enamorados. Un clásico que nunca falla, y que en este caso podría haber obrado el milagro. Imaginen la escena, Hande abriendo la puerta de su casa y encontrándose con un mar de rosas rojas, inundando cada rincón con su perfume y su color. Un gesto digno de una película romántica, y que, según los rumores, habría ablandado el corazón de la actriz. Claro que también hay que ser cautelosos. Esta historia de las rosas podría ser una invención de la prensa del corazón, un rumor sin fundamento creado para alimentar la expectación. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Claro, también hay que ser realistas y considerar otras opciones. Podría ser que Kerem y Hande simplemente hayan mantenido una amistad a lo largo del tiempo. Después de todo, trabajaron juntos durante mucho tiempo, compartieron experiencias intensas y construyeron un vínculo que quizás no se haya roto del todo. O también podría ser que todo esto sea una estrategia de marketing para generar expectación de cara a un posible reencuentro profesional. No olvidemos que ambos son figuras muy mediáticas y que cualquier noticia sobre ellos genera un gran impacto. La cruda realidad del show business. Donde todo se mide, se calcula y se utiliza para generar ingresos. La amistad es posible, por supuesto, pero en el mundo del espectáculo, a veces, es difícil distinguir entre la realidad y la ficción. Y la posibilidad de que todo esto sea una estrategia de marketing no es descabellada. Al fin y al cabo, Hande y Kerem son dos de las estrellas más importantes de Turquía, y su reencuentro, ya sea sentimental o profesional, sería un bombazo mediático. Pero sinceramente creo que hay algo más. Hay una química innegable entre ellos, una conexión que va más allá de lo profesional. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo apunta a que todavía hay sentimientos fuertes entre ellos. Y quién sabe, quizás después de un tiempo separados, ambos hayan madurado, hayan aprendido de sus errores y estén listos para darle una segunda oportunidad al amor. El corazón nunca se equivoca, mis amores. Y en este caso creo que el corazón de Hande y Kerem sigue latiendo al mismo ritmo. Es cierto que la ruptura fue dolorosa, que hubo momentos difíciles, pero el tiempo lo cura todo y quizás, después de la tormenta, ha llegado la calma. Quizás ambos se han dado cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro, y que el amor que sienten es más fuerte que cualquier obstáculo. Además, hay que tener en cuenta que Hande y Kerem son jóvenes, guapos, exitosos y solteros. Tienen todo a su favor. ¿Por qué no intentarlo de nuevo?
La vida es demasiado corta para vivir con arrepentimientos. Exacto. La juventud es un tesoro, y hay que aprovecharla al máximo. Y Andy y Kerem tienen todo el derecho del mundo a equivocarse, a aprender de sus errores y a volver a enamorarse. La vida es una aventura, y el amor, la mayor de todas ellas. ¿Por qué renunciar a la felicidad por miedo a fracasar? Pero, ¿qué opina el entorno de Andy y Kerem sobre esta posible reconciliación? Según fuentes cercanas a la pareja, sus amigos y familiares estarían encantados de verlos juntos de nuevo. Saben que se complementan a la perfección y que se hacen muy felices el uno al otro. El apoyo de la familia y los amigos es fundamental. Y en este caso parece que ambos cuentan con el respaldo de su círculo más cercano. Sus amigos saben que se quieren, que se necesitan, y que juntos son más fuertes. Y sus familiares, que siempre han visto con buenos ojos su relación, estarían encantados de darles la bienvenida de nuevo a la familia. Por supuesto, también hay algunos detractores que no creen en esta reconciliación. Argumentan que ya hubo demasiados problemas en el pasado y que es mejor dejar las cosas como están. Pero yo soy de la opinión de que el amor puede superar cualquier obstáculo. Y si Andy y Kerem están dispuestos a luchar por su relación, creo que tienen muchas posibilidades de ser felices juntos. Siempre hay voces discordantes, gente que prefiere ver el vaso medio vacío. Pero nosotros, los románticos empedernidos, preferimos creer en el poder del amor. Creemos que dos personas que se quieren pueden superar cualquier obstáculo, cualquier dificultad. Y si Andy y Kerem están dispuestos a luchar por su relación, nosotros estaremos aquí para apoyarlos. Ahora bien, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Veremos a Andy y Kerem juntos de nuevo? ¿Confirmarán su reconciliación? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí podemos hacer es seguir de cerca sus movimientos, analizar cada pista y cruzar los dedos para que el amor triunfe. El futuro es incierto, pero la esperanza es lo último que se pierde. Y nosotros, como buenos fans, no vamos a perder la esperanza. Vamos a seguir de cerca sus movimientos, vamos a analizar cada pista, y vamos a cruzar los dedos para que el amor triunfe. ¡Que viva el amor! Mientras tanto podemos disfrutar recordando los momentos más bonitos de su relación, revivir la magia de Senkalkam, y soñar con un final feliz para esta historia de amor que nos tiene a todos en vilo. ¡Ay, qué recuerdos! Esos besos robados bajo la lluvia, esas miradas cómplices en las alfombras rojas, esos mensajes de amor en las redes sociales. ¡Qué tiempos aquellos! Y Senkalkam, esa serie que nos robó el corazón, y que nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos. Cuántas noches pasamos pegados a la pantalla, suspirando con cada escena, sufriendo con cada drama, y celebrando cada victoria. Una serie que marcó un antes y un después en la televisión turca, y que catapultó a Andy y Kerem a la fama internacional. Y hablando de Senkalkam, ¿sabían que hay rumores de una posible segunda temporada? Sí, como lo escuchan. Parece que los productores de la serie estarían considerando la posibilidad de retomar la historia de Eda y Serkan y contar qué ha pasado con sus vidas después de tanto tiempo. ¿Se imaginan lo que sería ver a Andy y Kerem juntos de nuevo en pantalla? Sería un auténtico bombazo. Un sueño hecho realidad. Una segunda temporada de Senkalkam sería el regalo perfecto para los fans de la serie. Sería la oportunidad de volver a ver a Andy y Kerem juntos en pantalla, de revivir la magia de Eda y Serkan, y de saber qué ha pasado con sus vidas después de tanto tiempo. ¿Se habrán casado? ¿Tendrán hijos? ¿Seguirán tan enamorados como siempre? ¡Ay, las posibilidades son infinitas! Claro, todo esto son solo rumores por ahora. Pero la idea de una segunda temporada de Senkalkam es algo que entusiasma mucho a los fans. Sería la oportunidad perfecta para ver a Andy y Kerem juntos de nuevo y para saber si su amor puede superar todas las adversidades. Crucemos los dedos para que estos rumores se hagan realidad. Sería el colofón perfecto para esta historia de amor que nos tiene a todos enganchados. En fin, mis amores, como ven, la historia de Andercel y Kerem Bürsin es un auténtico culebrón turco lleno de giros inesperados, rumores, especulaciones y, sobre todo, mucho amor. Una historia que nos tiene a todos enganchados y que nos hace creer en la magia del amor verdadero. Un culebrón digno de las mejores telenovelas. Con sus momentos de gloria, sus momentos de drama, sus momentos de incertidumbre. Una historia que nos ha hecho reír, llorar, suspirar y, sobre todo, creer en el poder del amor. Y ahora, antes de que me despida, quiero pedirles su opinión. ¿Creen que Andy y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Qué les pareció Senkalkam? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Su opinión es muy importante para mí. Quiero saber qué piensan sobre esta posible reconciliación,
si creen que Andy y Kerem deberían darse una segunda oportunidad, si les gustaría verlos juntos de nuevo en pantalla. No se corten y déjenme sus comentarios aquí abajo. Hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismes y emociones. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recapitulando, hemos hablado de los rumores de reconciliación entre Ander Cell y Kerem Bürsin, de las posibles señales que apuntan a un reencuentro, de la historia de las rosas y de la posibilidad de una segunda temporada de Senkalkam. Un verdadero festín para los amantes del drama y el romance. Un vídeo cargado de información, de rumores, de especulaciones y, sobre todo, de mucho amor. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, y que les haya servido para aclarar algunas dudas y para alimentar la esperanza de una posible reconciliación. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo es fundamental para mí y me anima a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Espero que hayan aprendido algo nuevo, que se hayan entretenido y que, sobre todo, se hayan divertido. Su apoyo es mi mayor recompensa. Me encanta saber que disfrutan de mis vídeos, que se entretienen con mis chismes, y que les sirven para estar al día de las últimas novedades del mundo del espectáculo. Gracias por estar ahí. Ahora sí, los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos? Quiero saber.